división, ¿no?, del prosencéfalo. El prosencéfalo se divide en dos, ¿no?, vesículas secundarias, que son el telencéfalo, de donde se van a originar los hemisferios cerebrales y los núcleos basales. Y la otra es el diencéfalo, donde se van a derivar organizaciones o formaciones, nucleares, es decir, que tienen bastantes núcleos. Esas formaciones son el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. ¿Okay? En este caso, nosotros vamos a ver simplemente algunos, ¿no?, algunos núcleos solamente del tálamo, ¿no?, ya que hipotálamo no encontramos por ningún lado. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esta masa central, que viene a ser el tálamo. ¿Okay? El tálamo, dentro de las cuatro formaciones que forman el diencéfalo, es la más grande. Tiene una forma ovoide, ¿no?, y presenta una división, ¿no?, en núcleos. En su mayor parte está formada por sustancia gris, que es la que forma sus núcleos, y dentro de ella encontramos también una banda de sustancia blanca, que es la lámina medular interna, que tiene forma de Y, y que divide a este tálamo en tres partes bastante grandes. Una parte anterior, ¿no?, una parte ventrolateral o lateroventral, que estaría hacia afuera, ¿no?, y una parte medial. ¿Okay? La parte anterior solamente está conformada por un solo núcleo, que viene a ser el núcleo anterior. Mira la dirección del alfiler, está señalando hacia adelante. No voy a poner el alfiler así, voy a poner así. ¿Okay? Y ese vendría a ser el núcleo anterior. Función del núcleo anterior es de naturaleza límbica, es decir, es emocional, interviene, ¿no?, en las emociones, en el aprendizaje y en ciertos tipos de conductas. ¿Okay? Se encuentra en la parte más anterior del tálamo, ¿okay?, y en su parte posterior este tálamo posee otro núcleo conocido por el nombre de pulvinar. El pulvinar. Hacia atrás se encuentra el núcleo pulvinar. El pulvinar es un núcleo integrador, ¿no?, que integra información tanto visual como auditiva, ¿no? Esa información se la llevan los cuerpos geniculados, que justamente se encuentran acá, en su parte posterior, ¿no?, su parte más posterior. Y luego tenemos el núcleo dorsomedial, que es este de acá. Y el núcleo dorsomedial. Miren cómo están los alfileres para los núcleos dorsomedial, ¿no?, que tiene la misma naturaleza que el anterior. El anterior y el dorsomedial son núcleos límbicos o emocionales. Participan, como les vuelvo a decir, en la enseñanza, en el aprendizaje, ¿no?, y en las emociones. En esta muestra tenemos al tálamo también, ¿ve? El tálamo es todo esto, miren acá, todo esto es el tálamo, ¿no? Y aquí al tálamo está llegando, miren, esta proyección, que es el tallo cerebral, la parte más superior del tallo cerebral. ¿Cuál es la parte más superior del tallo cerebral? El mesencéfalo. El mesencéfalo va directo al tálamo. ¿Okay? Inclusive aquí podemos notar, miren, ¿ve?, el pie peduncular, ¿ve?, el pie peduncular. Podemos notar también la sustancia negra, aquí la sustancia negra, y podemos notar también la calota, ¿no?, mesencefálica. Más hacia arriba ya tenemos nosotros, ven, al tálamo, que es esta parte de acá. Todo esto de acá es el tálamo. Inclusive lo han ahuecado al tálamo, no sé con qué razón lo han ahuecado al tálamo. ¿Ven? Entonces, esta es la parte posterior, porque aquí está el rodete y aquí está también la cisura, ¿no?, parieto-occipital. Entonces, hacia atrás yo voy a tener al pulvinar. Hacia adelante, ¿a quién voy a tener? Al núcleo anterior. Y por la parte más superior y media, el dorso medial. El dorso medial, ¿no? Ya sabemos que el tálamo está limitado hacia adelante por el agujero interventricular, que justamente es este de acá. El agujero interventricular. Este es el agujero interventricular. Ese es el agujero interventricular. Y hasta ahí llega el tálamo, ese es su límite anterior. Hacia atrás
el tálamo es libre, se puede ver la parte posterior del tálamo, que es el pulvinar. El pulvinar llega a la altura del conducto mesencefálico. Hacia arriba está limitado, ¿no?, el tálamo por el fornix y el ventrículo lateral. Este es el fornix, por si acaso, te voy a poner con color amarillo. Esta columna de sustancia blanca viene a ser el fornix. El fornix es como si fuera una mesa de 4 patitas, ¿no? 2 pilares anteriores y 2 pilares posteriores unidos al medio, lo que se conoce como la comisura del fornix. Y pertenece también al sistema límbico este fornix. Hacia abajo, el tálamo está separado por un surco del hipotálamo, ese es el surco hipotalámico, ¿no?, que vendría a estar más o menos en esta posición. Este vendría a ser el surco hipotalámico. El surco hipotalámico. Un poquito más adelante. Aquí está también el surco hipotalámico. Aquí lo vamos a poner. El surco hipotalámico. Por debajo estaría el hipotálamo, del cual aquí hay, como observa, pues una pequeña porción. Este sería el hipotálamo. Surco hipotalámico. Acuérdense que cuando hay 2 o más alfileres es porque es un surco o una cisura. Si hay un solo alfiler es porque señala un elemento completo, ¿no?, un elemento sólido, digamos, que no es ni cisura ni surco. Luego, hacia adentro, el tálamo presenta una parte central. La parte central, pásame el... Ahí no, ahí. En la parte más central presenta un puente de sustancia blanca que lo une con el otro tálamo. Cada hemisferio tiene su propio tálamo y que se le conoce, miren cómo está el alfiler ahí, ¿no?, la adhesión intertalámica. Adhesión intertalámica. Y finalmente, ¿no?, hacia afuera está limitado por el brazo posterior de la cápsula interna. Esos son los límites que tiene el tálamo. Estos son los núcleos que podemos ver. Aparte de estos núcleos, ¿no?, para que no se queden con las dudas, con las ganas, hay otros 2 núcleos que estamos encontrando aquí también y que están bien definidos. Aquí no se pueden equivocar, miren. Son estas 2 bolitas de acá, miren. Esta de acá, ¿la ves? ¿Ya? Y esta otra de acá. ¿Ya? Miren acá, ¿ves? Esta de acá. Inclusive tienen su huequito, es tanto alfiler que le han metido, ¿eh? Estas 2 eminencias vienen a ser lo que antes se conocía juntas como el metatálamo. Ese término ya no se utiliza y ahora se les conoce con el nombre de cuerpos geniculados, ¿no?, existiendo un cuerpo geniculado lateral, que es este de acá, y otro que es el cuerpo geniculado medial. Doctor, ¿por Que es este de acá. parte posterior? Hacia atrás. Están hacia atrás y hacia abajo. El pulvinar está acá. El pulvinar, acuérdate que es la parte posterior y por debajo, ¿no? Y por debajo estaríamos encontraríamos estos 2. ¿Cómo reconozco cuál es el lateral y cuál es el medial? Obviamente por la posición, ¿no? Este está más hacia la línea media y este está más hacia afuera. Pero si nosotros nos atenemos a esto, miren, yo voy a encontrar acá parte de la vía visual, ¿ve?, el nervio óptico. Ok, miren, el nervio óptico. Encuentro acá el quiasma óptico. Pregunta de examen, eso sí es fija, recontra fija. ¿Ve? El nervio óptico de un ojo y el nervio óptico de otro ojo, este sería el nervio óptico del otro ojo, se entrecruzan en la línea media y forman el quiasma óptico. Luego esos nervios ópticos continúan hacia atrás, pero ya no con el nombre de nervio óptico, sino con el nombre de tracto óptico. El tracto óptico tiene una particularidad, mírenme, que está abrazando, ¿no? Está abrazando al mesencéfalo. ¿Ve? Aquí está el pie peduncular. Abraza al mesencéfalo y llega al cuerpo geniculado lateral. Entonces, si yo veo acá, ¿ve?, como el tracto óptico, que es este de acá, está llegando, miren, ¿ve?, está llegando justamente, ¿ve?, ese es el tracto óptico que estoy señalando yo ahí. Si ustedes le siguen el camino hacia atrás, ¿ve?, y llega justamente al cuerpo geniculado lateral, ¿no? El otro cuerpo geniculado será entonces el medial. Miren, ¿ve?, sigan ustedes el camino del tracto óptico y miren a dónde llega, ¿ve?, el tracto óptico. Rodea el pie peduncular y llega acá, justamente al cuerpo geniculado lateral.
Este cuerpo geniculado lateral es una de las estaciones que tiene la vía visual. ¿Ok? Y el cuerpo geniculado medial es una de las estaciones que tiene la vía auditiva. Por eso se dice que la información visual y la auditiva son procesadas por el pulvinar, ¿no? Que junta toda esa información, ¿no? Y la comprime. Y la utiliza, bueno, para los fines necesarios. Entonces, tenemos acá el dorso medial, el pulvinar, el anterior, el cuerpo geniculado Lateral. y el cuerpo geniculado medial, correcto, que es lo que estamos viendo. Además hemos visto nosotros el tracto óptico, hemos visto el quiasma óptico, el nervio óptico. Estamos viendo también el pie, la sustancia negra y la calota mesencefálica. Hemos conocido también al fornix. Y estamos viendo también aquí en forma directa, ¿ah? Si ustedes ven a través del ventrículo lateral, esa abertura, van a ver una elevación redondeada, que es la cabeza del núcleo caudado. Esta es la cabeza del núcleo caudado, que está en morado y está dentro, mira, dentro del ventrículo lateral, ¿no? Ahí hay una eminencia y más atrás hay otra eminencia que es el tálamo. O sea, podemos encontrar dos eminencias ahí. La más anterior es la cabeza del núcleo caudado, con el alfiler morado, dentro del ventrículo lateral, ¿no? Sobresale la cabeza del núcleo caudado. Miren, la cabeza del núcleo caudado. Ahí sobresale, ahí se ve con bastante claridad. Bien. Entonces ya no nos molestamos más con esto y vamos a ver también otros elementos, a ver, que puedan salir por ahí, que ya conocen ustedes de repente, como es el cuerpo calloso, ¿no? Que tiene un pico acá, una rodilla. El pico y la rodilla siempre están hacia adelante, de tal manera que este es el lóbulo frontal. Un cuerpo, ¿no? O tronco, y hacia atrás un engrosamiento. ¿Ves? El cuerpo calloso se engrosa hacia atrás y se denomina rodete o esplenio. Rodete o esplenio, tronco o cuerpo, rodilla o geno, que se le llama también, y pico del cuerpo calloso. De este pico del cuerpo calloso, sale hacia atrás una lámina bastante delgada, es esta de acá. Miren, ven la punta del el pico del cuerpo calloso, ¿ven? Y de ahí está saliendo esta laminita. Acá. No. Que ya no veo. Qué bárbaro. Esta laminita de acá. Esta lámina que voy a atravesar ahorita. Hacia atrás sale esa lámina bien delgada, que vendría a ser la lámina horizontal. La lámina horizontal. El septo pelúcido, por si acaso, se origina en la rodilla del cuerpo calloso. La rodilla del cuerpo calloso es que origina esa lámina de sustancia blanca llamada el septo pelúcido. ¿Qué función tiene el septo pelúcido? ¿Entre quiénes se encuentra el septo pelúcido? Entre los dos ventrículos laterales, de tal manera que ninguno de los dos se comunica con el otro. O sea, no hay comunicación entre los ventrículos laterales. Pero los ventrículos laterales sí tienen comunicación con el tercer ventrículo por el agujero interventricular, conocido anteriormente como el agujero de Monro, el famoso agujero de Monro. Vamos a ver entonces ahora los surcos y giros del cerebro. ¿Okay? Esto ya vendría a ser el telencéfalo. Ya hemos hecho médula, ¿no? Y hemos hecho romboencéfalo. Hemos hecho inclusive lo que es el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo. Hemos hecho nosotros lo que es el puente y el cerebelo, que vendría a ser el metencéfalo. Hemos hecho el pedúnculo cerebral. Hemos hecho la sustancia negra, la calota y el techo, que vendría a ser el mesencéfalo. Luego hemos visto el diencéfalo y por último, lo más desarrollado, que nos diferencia de otros seres, el telencéfalo o cerebro propiamente dicho. ¿Okay? El cerebro, pásame ese de ahí. Creo que este es su hermano, si no me equivoco. Si no me equivoco, es su hermano.
si me equivoco o no me equivoco. Sí, este es el hermano, ¿eh? Esto es el cerebro, ¿ok? El cerebro, que es una masa ovoidea con un peso de aproximadamente 1,2 kg, ¿ok? Y que ocupa la mayor parte de lo que es la cavidad craneana. Deja un pequeño espacio solamente para el cerebelo y el tallo cerebral. El resto lo ocupa el cerebro. Acuérdense que cerebro, cerebelo y tallo es el encéfalo. El encéfalo no es solamente el cerebro, sino es la colección de 3 elementos: cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Ambos hemisferios están separados por una gran cisura, que es la cisura interhemisférica, pero a la vez están unidos por puentes de sustancia blanca. La más notoria, la más grande de ellas, no es sino nuestro conocido cuerpo calloso, el famoso cuerpo calloso. Aparte del cuerpo calloso vamos a encontrar también otras, no sé si estará acá. Ahí está, los pelitos parados, ¿eh? Aparte del cuerpo calloso tenemos nosotros a la comisura anterior. La comisura anterior viene a ser como el quiasma, pero de la vía olfatoria. Ahí se cruzan la vía olfatoria derecha con la izquierda. Por eso se dice que la comisura anterior tiene función olfatoria, ¿okay? Está formado por fibras del tracto olfatorio. Si nosotros revisamos cada hemisferio, veremos que cada uno tiene 3 caras: una cara externa que es convexa, una cara interna que es aplanada y una cara inferior que es bien accidentada. Es plana hacia adelante, es convexa hacia el medio y es cóncava hacia atrás, tiene de todo. Y notarán que las 3 caras, la cara inferior o basal, la cara medial o interna y la cara lateral o externa, están recorridas por gran cantidad de surcos que limitan estos rodetes de sustancia gris, que no son sino la corteza cerebral, conocido con el nombre de giros. Conocido antes como circunvoluciones, ahora le dicen giros, más fácil de escribir. ¿Ok? Estos surcos y giros aparecen por el plegamiento de la corteza cerebral. Si nosotros la extendemos, es decir, la desarrollamos, la planchamos, digamos así, esta adquiere una superficie de un poco más de 1 metro cuadrado, o sea, es bastante amplia. Pero al plegarse sobre sí misma, crea estos surcos y estos giros. De esta manera ocupa menos espacio y tiene gran cantidad de superficie. Cuando más surcos y giros se dice en un cerebro o de un mamífero, se dice que este es más desarrollado. En el caso, por ejemplo, el que sigue, el del delfín, por ejemplo, es muy parecido al ser humano. El delfín está considerado como uno de los animales más inteligentes, ¿no? Y más habilidosos que hay en los simios. Los simios tienen a veces diferencias, ciertos surcos no están presentes y el surco parieto-occipital por fuera es completo. Completo por fuera y por dentro. O sea, prácticamente el lóbulo occipital está de paro. ¿Qué creo que le falta solamente a los simios para igualarnos? El poder hablar. El poder hablar y poder tener voluntad de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces es lo único que nos separa de los simios. En sí prácticamente somos, ¿no?, una misma estructura, pero con diferentes grados de evolución. En la cara externa, entre todos los surcos que hay, vamos a encontrar a unos surcos que por su importancia se llaman cisuras, o le llaman surcos de primer orden, o sea, surcos principales, que se conocen como cisuras. Y tenemos nosotros a la cisura lateral. ¿Dónde están los alfileres? A ver. Ahí está, los rojitos. Pon los rojitos para ahí. Gracias, ahí está, muy bien. Y está haciendo mérito, No son tontos. ¿Ok? La cisura lateral que limita el lóbulo temporal. Tenemos luego, ¿no?, un surco, mírenme, un surco ¿central? Llamado el surco central, ¿no?, que va a limitar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Va a limitar a esos 2 lóbulos. Por eso estos surcos son más importantes, ¿no?, y por eso se llaman cisuras. ¿Qué se podría llamar cisura? Cisura central, cisura lateral. Y luego tenemos esta otra cisura, mírenme, que es la parieto occipital, pero que es todo esto nada más, es todo esto.
esa cisurita, de ahí la cisura parieto-occipital. Entonces, si lo tenemos así, entonces veremos que la delimitación de los lóbulos no es completa. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se ha optado? ¿No? Prolongar artificialmente la cisura parietal hacia atrás, o la cisura lateral, perdón, hacia atrás. Entonces agarro mis alfileres y hago una línea recta hacia atrás, hasta tocar otra línea, que no es sino la prolongación también, ¿no? La prolongación de la cisura parieto-occipital. Yo también la prolongo hacia abajo hasta esta incisura, que es la incisura, ¿no? La incisura preoccipital. Entonces yo hago esto, y hago esto, y ya tengo bien delimitados mis 4 lóbulos. Lóbulo frontal, que se encuentra por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Lóbulo parietal, que se encuentra por detrás de la cisura central, por delante de ¿quién? De la parieto occipital, y por encima de ¿quién? De la lateral. Luego tengo el lóbulo temporal, que se encuentra por debajo y por delante del parieto occipital. Y finalmente tengo al lóbulo occipital, que se encuentra completamente por detrás de la parieto occipital. Entonces ahí ya comienzo a trabajar, ¿no? Los surcos y giros, ¿no? De cada uno de estos lóbulos. Vamos a ver primero el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal yo voy a encontrar 3 cisuras. Una que está paralela al surco central y que se encuentra por delante, llamada por esa razón la precentral, ¿no? La precentral, que es esta de acá. Salud. La precentral, ¿no? De aquí viene, precentral. La precentral. Luego tengo 2 más acá, una cisura frontal superior, un surco, perdón, que ya son surcos, ya no son tan importantes ya, porque ya no dividen lóbulos, sino dividen giros. Y una frontal inferior, ¿Cómo se llama eso, doctor? La frontal Surcos. superior. Frontal superior. Estas son cisuras, las principales son cisuras. Y estas otras que estoy nombrando surcos. ¿La precentral es surco o cisura? Miren, la central, la lateral y la parieto occipital dividen a la cara externa del cerebro ¿en qué? En lóbulos. Pero los surcos que estoy señalando acá dividen al lóbulo occipital en giros. Ven que no es lo mismo, en giros. Por eso se les conoce como surcos de segundo orden, ¿no? O surcos simplemente. Y el surco frontal inferior. Este surco, estos 3 surcos me van a delimitar 3 giros. Uno, el giro precentral, que se encuentra justamente por delante de la cisura central, ¿no? Y por detrás de la precentral. Luego voy a encontrar también acá el giro frontal superior. Voy a encontrar también el giro frontal medio. Y voy a encontrar acá el giro frontal inferior, ¿no? Acuérdense que el giro precentral, ¿no? Corresponde al área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria, Es decir, de ese giro se originan los movimientos de todo nuestro cuerpo. Si ustedes lesionan ese giro, las diferentes partes de nuestro cuerpo que están retratadas acá van a dejar de moverse. O en el mejor de los casos no van a tener fuerza, se va a ocasionar una paresia, ¿no? Que es debilidad muscular, ¿no? Entonces, cuando eso se evalúa, cómo se mide la fuerza del paciente, poniéndole por lo general un lapicero en la mano a un objeto y pidiéndole que lo agarre lo más fuerte que pueda. Entonces, si la fuerza está conservada, ustedes no van a poder arrancarle ese objeto de la mano. Pero si la fuerza está alterada, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que la persona va a apretar así, te le van a decir, aprieta lo más fuerte que puede y van a hacer esto. Más fuerte, no puedo más. Entonces, eso se denomina paresia debilidad. Y cuando le dice, agarra este objeto, pero no lo puede agarrar, no puede mover, ya es parálisis,
Entonces una cosa es parálisis, que es la incapacidad de mover, ¿no?, una parte del cuerpo, y la otra es la paresia, que es la debilidad muscular. Puede haber paresia de la masticación también cuando el trigémino es afectado, ¿no? A veces no se muerde con fuerza y los alimentos no se pueden procesar bien. Y finalmente, atención acá a este, ¿no?, a este último giro, ¿no?, el giro frontal inferior. El giro frontal inferior, o en el giro frontal inferior, vamos a encontrar dibujada una M, miren, ¿ves? Así, así y así, ¿ves? Como ¿se acuerdan del símbolo de Movistar? Que es como una M en forma corazonada, es exactamente igual, miren, ¿ves? Una M y una M. Y esa M tiene 3 puntas, miren, ¿ves? 3 puntas. Esta, la más anterior, es la porción orbitaria. Esta, en la parte media, que tiene esta forma, miren, 1, 2 y 3. ¿Cómo le llamarían? Porción triangular. Y a este de acá, que se está metiendo, miren, se está metiendo en un surco. ¿Sí, no? A todo giro que se mete en un surco se le conoce como opérculo. Como este también se está metiendo, este se llama la porción opercular. La porción opercular. La porción opercular es el área 44 y la porción triangular el área 45. Estas dos áreas juntas constituyen el área de Broca, ¿no?, que es el área del lenguaje articulado. ¿Okay? Ese es todo lo relevante de lo que es el lóbulo frontal. Vamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal sí es papayita, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo se llama la porción de acá? La de acá. Ya, esta es orbitaria, esta es triangular y opercular. Triangular y opercular. ¿Ok? El lóbulo temporal posee 2 surcos solamente. Un surco temporal superior y un surco temporal inferior. Facilito, ¿eh? Facilito. Y luego posee otro surco, que es el surco temporal inferior. Está muy bien el orden de los alfileres, ¿no? Está bacán. Creo que la voy a retener por varios ciclos aquí para que nos acomode bonito los alfileres. Estos 2 surcos, ¿no?, van a limitar 3 giros, que por la posición que tienen, este será el giro temporal superior, este de acá será el giro temporal inferior, medio, pero estaban atentos, el medio, y este de aquí abajo el giro temporal inferior. ¿No? Después vamos a ver qué relación tiene con este otro giro que está acá, ¿okay? Giro temporal inferior. Nada más. Lo único sí decirles que en este giro temporal superior, por la parte interna, hay unos giros que son estos, como si fueran 2 deditos que están paralelos, ¿verdad? Que están así como 2 deditos juntos, ¿eh? Miren, ¿eh? Miren adentro. ¿Lo ven? ¿Cuál? Esto de acá, esto que estoy viendo acá. Esos 2 cositas de ahí, ¿eh? Están sobre mi dedo pulgar, sobre la uña de mi pulgar, ¿ves? Hay 2 giros que están paralelos ahí, ¿ya? Estos son los giros transversos. Doctor, ¿pueden mostrar? Sí. Y justamente allí se encuentran, ¿no?, ahí se encuentran las áreas 41 y 42 de Brodmann, que son o que representan el centro auditivo primario. Si quieren saber también dónde se encuentra, aquí tengo una muestra. Está Álvaro Lucía. Rosa María. Yo soy el uniforme. Doctor, está. ¿Sí está? En esta muestra, por ejemplo, se encuentran en forma paralela estos 2 giros, miren, ¿ves? Este de acá y este de acá. Estos son los giros transversos, ¿ves? Los giros transversos, de acá y acá. Son del mismo color porque es lo mismo, los giros transversos. Los giros transversos de Heschel. Área Heschel nada más, ¿no? Decía Heschel, que es un cantante, ¿ok? Este
entonces el área 41 y 42 de Brodmann. Ahí sí se ven los giros. Es lo que les estoy mostrando, ¿veis? Nunca he hecho el corte por ahí en esa sección. Justamente han dejado al descubierto estos giros transversos. Luego tengo acá, miren, ¿ves? Mi lóbulo parietal, ¿no? Y en el lóbulo parietal yo voy a encontrar solamente dos surcos nada más. Un surco postcentral porque se encuentra detrás del surco central. Y voy a encontrar también un surco que cruza de lado a lado, que se llama el surco inter o intraparietal, ¿no? El inter o intraparietal. Es este de acá. Inter o intraparietal. A veces pueden estar interrumpidos los surcos. ¿Okay? Surco intraparietal y surco postcentral. Estos dos surcos van a originar tres giros. Este que está por delante del postcentral, que no es sino otro que el giro postcentral. El giro postcentral. El giro precentral representaba el área 4, mientras que el giro postcentral, que ya pertenece al lóbulo parietal, si ustedes observan, el precentral pertenece al lóbulo frontal, el postcentral al lóbulo parietal, ¿no? Representa el área 3-1-2 de Brodmann, o 1-2-3 si ustedes prefieren, que no es sino el área sensitiva primaria. Es el área que interpreta todo lo que le pasa a su hueso. Si ustedes sienten frío, ¿no? Si ustedes sienten frío o sienten mucho calor o se queman una parte de su cuerpo o se pinchan con una aguja, ¿no? O pasan la mano, digamos, por una lija, esas sensaciones, ¿no? Son convertidas en señales eléctricas, son codificadas. Miren todo lo que hace. Y así como señales eléctricas codificadas viajan por la vía correspondiente. En este caso, si yo agarro, por ejemplo, y me pongo a acariciar un terciopelo, ¿no? Con mi mano, ese sería el tacto fino. ¿Quién lleva el tacto fino? Ya se lo olvidaron ya. La vía del cordón posterior. Si me pinchan con un alfiler o me pincho con un alfiler, ¿qué vía está llevando eso? La espinotalámica lateral, porque esa es la que lleva el dolor y la temperatura. Igual, si me ponen un cubo de hielo acá, también la espinotalámica lateral. Pero esos impulsos no viajan como tal, es decir, el dolor no viaja como dolor por la vía y el frío no viaja como frío, sino que se codifican en señales eléctricas, que viajan por sus respectivas vías, llegan acá pasando varias estaciones. La primera es en el ganglio raquídeo, esta es la primera neurona. La segunda está en núcleos que se encuentran o en la médula o en el tallo cerebral. La tercera es en el tálamo y la cuarta es en la corteza cerebral, justamente el área 3-1-2. Allí esas señales eléctricas son decodificadas nuevamente, miren, y esto que lo hace instantáneamente, se decodifican y esa parte de la corteza interpreta qué es lo que está pasando. Si es un pinchazo, entonces va a dar una respuesta que es la de retirar, ¿no?, la mano del objeto que les está hiriendo. Si es frío, de repente ustedes se han quemado, por ejemplo, y ponen un poquito de hielo ahí, van a sentir alivio, lo dejan el hielo ahí, ¿no? Pero si el hielo lo dejan demasiado tiempo, pueden sufrir una quemadura por frío y también van a hacer retirar el hielo, van a sacar la mano. Eso se hace inmediatamente, o sea, no hay que pestañear ni pensar, el mismo cuerpo hace eso. Si ve que el estímulo es nocivo, ¿no?, entonces va a retirar esa parte del cuerpo de ese estímulo que está haciendo daño. Pero si el estímulo, por ejemplo, es agradable, va a dejar el cuerpo ahí, no hay ningún problema. Si ustedes pasan la mano, por ejemplo, por el terciopelo que le digo, ¿no?, para mí, por ejemplo, es un placer tocar esas telas así suaves, ¿no?, bien hechas, ¿no? Yo soy aficionado a los discos y tengo mis limpiadores de terciopelo, pues, para los discos. Y toco y es una sensación bastante agradable pasar, ¿no? Pero si paso mi mano por una lija es una sensación desagradable. Entonces no todos los estímulos son agradables, algunos son desagradables, pudiendo llegar a ser hasta dañinos incluso. ¿Ok? Y voy a tener otros dos giros más, que es este de acá, el parietal superior y el parietal inferior.
finalmente veo yo al lóbulo occipital. El lóbulo occipital solamente tiene dos surcos, el occipital superior y el occipital inferior, que va a dividir a nuestro lóbulo occipital en tres giros: occipital superior, ¿no?, occipital medio y occipital inferior. Bueno, voy el amarillito por acá. Y el occipital inferior. Acuérdense que en la parte más posterior del lóbulo occipital, lo que se conoce como el polo occipital, porque hay un polo frontal que es la parte más saliente del lóbulo frontal. En el polo occipital se encuentra el área 17 de Brono, que es el área visual primaria. Dejo esto acá entonces, ya para su sección de fotos respectivas.